lugar al que vine muchas veces. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que vine. Los recuerdos se mezclan, pero siempre emotivos, siempre para el encuentro con amigos. Estamos llegando a un lugar al que vine y vengo y voy a seguir viniendo muy seguido. Estamos llegando a una casa que nos abre las puertas a todos. Hoy, en Más que un Club, Aranduroga Rugby Club. El 1 de mayo de 1962, Pedro Guillermo Ginocchi y Julio César de la Rosa convocaron a algunos amigos y otros jóvenes para que se sumen a practicar el novedoso juego del rugby. El primer entrenamiento formal fue en la cancha de la escuela regional. Ahí nomás, a los pocos días, el 3 de mayo, ya se formó la primera comisión directiva, con Augusto Costaguta como presidente, el primer presidente. Luego llegaron las primeras camisetas a rayas amarillas y marrones prestadas por el profesor Eduardo Robles de la regional para el duelo del bautismo frente a Regatas de Resistencia. Pasó el tiempo y hoy, desde este predio sobre la ruta 43 que lleva a Santa Ana, la cuna de los sabios nos abre las puertas de su hermosa casa. Hoy, Aranduroga Rugby Club, más que un club. La historia de este club empieza en el año 1961 en la regional. Hay alguien que habla del 62, pero no importa, no me quiero pelear, porque hay gente de Tarahui, hay gente de Aranduroga, todos hablan distinto, pero no importa. Puede ser 61, puede ser 60, no hay problema. Y mirá, la primera chispa fueron de dos amigos. O sea, había el rum del tema de que había radio y ya en el Chaco había. Y teníamos uno, que era Julio de la Rosa, que ya había jugado rugby y venía, digamos, de colegios de Santa Fe, donde él lo practicó al juego y le gustaba, ¿viste? Y teníamos otro que era el que estaba motivado, el que quería ver lo nuevo, ¿viste? Comenzar a hacer qué es lo nuevo, qué es esto, qué es el rugby, qué es eso de la pelota ovalada y todo eso. Y ese se llamaba Pedro de Ginocchi, el famoso Pirincho. Eso arranca y es la famosa primera reunión en la pizzería Soria. Los dos fundadores del club, el Negro de la Rosa y el Loro Ginocchi, fueron los que organizan el primer desarrollo como juego de rugby en este lugar, y el club se llamaba Jockey Club. Si vos agarrás y te vas a la parte legal, o sea, personalidad jurídica, hay un inicio, ¿no es cierto? Pero para nosotros, sentimentalmente y dentro de nuestro sentimiento, digamos, sebrino, la primera comisión en la encabeza Augusto Costaguta, el Toro. Estamos hablando del año 62. El rugby en Corrientes empezó mucho antes, ¿no es cierto? Y con uno de ellos era el doctor Harvey, ¿no es cierto? Y Marincioni sería el otro, que lo habían jugado creo que en Paraná y Harvey no sé en qué lado. Bueno, eso hicieron la primera puntada, que tuvo un inicio y un final.
Después pasaron los años y agarran y se encuentran estos muchachos, ¿viste? Y arrancamos en ese año con la camiseta que nos prestan de Belgrano en la regional como primer lugar de entrenamiento. O sea, ¿por qué era la regional? Porque era la única escuela que tenía el espacio verde suficiente, tenía una pista de atletismo, un aro, ¿no es cierto? Y después ahí funcionaba el Centro de Educación Física, y que era promotor del desarrollo de todos estos nuevos juegos. Y ahí comienzan a aparecer los muchachos. Y ahí comienzan a tomar protagonismo, ¿no es cierto? Aparecen nuevos amigos, ¿viste? Y se comienzan a reunir. ¿Dónde estaba la camiseta? ¿Qué camiseta usábamos? Pero entonces comenzaron el Julio, no, pero la camiseta de rugby te dice manga larga, tiene que tener hombreras, ¿viste? Ahí sale el profesor Robles. Tersan el tema porque él dice, yo recibo de la Secretaría de Deportes camisetas para todos los deportes y sobre todo para los deportes que no son tradicionales. Entonces, digamos, la Secretaría de Deportes de la Nación le mandaba al Centro de Educación Física camiseta para vóley, camiseta para softball, camiseta para... Y aparecieron camisetas que nadie sabía para qué era. La iban a utilizar para distribuir a los arqueros de fútbol. Y las camisetas eran de color marrón y amarillo. Que es, ¿por qué? Porque era la única camiseta que se distribuía en Buenos Aires, que era del Club Belgrano. Ese lote vino acá y ese fue el primer lote que nosotros recibimos, ¿no? Se habla mucho en la historia, en la jerga del rugby, que tuvimos otro nacimiento. Pero un nacimiento, yo diría que en la historia se va a reflejar no como un inicio cierto y propio, sino por consecuencia de. ¿Viste? Nosotros después necesitamos, la regional no se podía parar palos. ¿Viste? Las H no las podíamos montar. Entonces había que encontrar un lugar. Y el lugar se ve después, y bueno, ¿dónde qué? Y ahí aparecieron los que eran conocidos, deportistas y todo eso, que tenían, digamos, vínculos socialmente, deportivamente, con distintas instituciones. Y salió la palabra Jockey Club. ¿Pero por qué Jockey Club? Porque tenía el hipódromo. ¿Y por qué el hipódromo? Porque tenía el centro de la pista, el espacio suficiente para armar 2 y hasta 3 canchas. Dicen que fueron Alfredo Sprovieri y el Toro Costaguta a hablar con el presidente del Jockey Club. Y el otro, una cosa novedosa, ¿viste? Algo nuevo, entonces dice, y bueno, sí, vamos a jugar, pero esto es Jockey Club. Y los muchachos con el tal de jugar agarraron y dijeron, bueno, sí, Jockey Club sí, pero un nombre entre nosotros y en la larga del tiempo que la historia lo va a reflejar como un nombre de fantasía. La institución existió, o sea, Jockey Club, hipódromo, pero para nosotros en realidad es el nombre fantasía que nos permitió entrar a jugar. Yo arranco en el 63, 2 años después de haberse fundado, y me voy a entrenar a ver un partido de rugby en el hipódromo por primera vez, y ahí me fanatizo en ir todos los sábados a entrenar en el hipódromo y no me dejaban entrenar ni jugar al rugby mis padres. Y yo les mentía y les decía que me iba a jugar al tenis los sábados y me iba a entrenar rugby en el hipódromo. Historia mía. El hipódromo aparece en el 62, pero el regimiento aparece después, como otra cancha. Después aparece la cancha de Libertad, después aparece el Aeroclub. En la punta del Aeroclub, donde ahora está Impulso, ahí fue la primera cancha que tuvimos en esa zona. Después fue Prefectura, contra el SIC jugamos en Prefectura. Después fue el Hogar Escuela, donde competimos atrás del Hogar Escuela, la cancha era de FAP, nos prestaban y jugábamos ahí. El primer partido que se juega acá en Corrientes es contra Regata de Resistencia, que ya estaba armado, que ya había jugado con Sisti. Acordate que Sisti nació en el 60, ¿no es cierto? Y ellos ya estaban digamos, embalados en la práctica de este juego. Y ese primer partido es donde inclusive hace parte de la historia nuestra consecuencia, ¿viste? Porque ahí hay un poco de desmembramiento, ¿viste? Después también agarramos y salimos del contexto de jugar acá como Jockey Club y todo eso. Entonces pasamos, digamos, a jugar con ese partido de Regata de Resistencia donde ganamos 6-0.
Después fue el Aeroclub, la cancha número 2 del Aeroclub. Volvimos al Aeroclub. Después volvimos por segunda vez a la cancha de Libertad. Después volvimos por tercera vez al Aeroclub. Porque una vez fue donde está Impulso, después fue enfrente al barrio de las 300 viviendas. Cortamos el pasto y lo quemamos. Y se incendió y tuvieron que venir los bomberos. Esto es anécdota. Ese fue la tercera cancha del Aeroclub, fue de nuevo otra vez donde está Impulso, en la punta aquella. Y después fue en la Tipo Haití y después fue en Lo de Andró. La última cancha prestada que tuvimos fue Lo de Andró. Y de ahí nos vinimos acá. Es una muy linda historia en la cual estábamos comprometidos muchos viejos. Arrancamos comprando un terreno en el Riachuelo, 10 viejos, nos embarcamos en un terreno con préstamo en el Banco de Galicia que nos dio el crédito Páparo, un tipo de rugby nuestro. Cuando vamos a hacer la cancha y armamos todo, se inunda el Riachuelo. Entonces, a los 6 meses, armamos un loteo, vendimos los lotes y compramos esto. Pero todo fue una historia de gente comprometida, muy amiga, pionera de este juego, muchos amigos. Y esto lo inauguramos el 5 de noviembre de 1983 y hay cuadros ahí representativos del día que se inauguró esto, en el cual es un festejo y hoy tenemos esto. Esta es la cancha número 14 de rugby de Aranduroga Rugby Club. Viernes, salió juntadita y unas cervezas no matan a nadie. Uy, ¿y el barbijo? Bah, no importa, no pasa nada. Domingo, asado familiar. Dame un beso, dice la Abu. Play con tu sobrino, sobremesa y todo lo demás. Lunes. Tu viejo a la oficina, tu mamá al súper, a la abuela la visita María, tu sobrino con sus otros primos, tu hermana ve al novio y vos estudiás con tus compas de la facu. Pancho llama. Dani, tengo fiebre, tos, me duele todo. ¿Será la juntada del viernes? ¿Estuviste con mucha gente después de ese día? Corta con la cadena de contagios. Sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Cuídate. Corrientes somos todos. La camiseta blanca y negra surge a posteriori. Todos indican que fue Julio de la Rosa, en realidad, el que pergeñó el tema de los colores, porque vio fotos y vio algunas cosas que parecían al casi, ¿viste? Y era salir del tradicional. ¿Por qué? En el fondo los muchachos no querían seguir atados al nombre Jockey Club, ¿viste? Entonces el tema era, para poder salir del esquema de esa, tenemos que dejar lo que usamos allá. Entonces, ¿qué era? Era conseguir las camisetas y bueno, la que se eligió es la de las franjas blanca y negra,
¿no es cierto?, anchas, con el pantalón blanco, de lo mismo que usaba el Casi de Buenos Aires. El Casi tiene la cebra hasta mitad de cuerpo. Y entonces nosotros dijimos, vamos a poner una variable. Le hicieron un poquito más el cuerpo, ¿viste? Le pusieron el cuerpo de la cebra. El nombre de Aranduroga nace también de ese grupo de muchachos, porque ellos agarraron y dijeron, vamos a poner unos nombres identificatorios. Ya estaba el nombre dando vuelta y todo, ¿viste? Uno de los Sotiles, Espíndola, todo eso estaban pergeñando una idea. Y la otra es que teníamos la senda de que éramos correntinos, o sea, ellos eran todos correntinos, ¿viste? Y había que agarrar y tener una relación. Y bueno, qué mejor que relacionarla con el idioma guaraní, ¿viste? Porque Aranduroga significa la casa del que más sabe. Pero ¿por qué del que más sabe? Porque eran todos universitarios. Entonces todos venían en universitario, estaba la casa, si vos la traducís hoy, o sea, en cualquier libro tendría que decir la casa del que más, de los universitarios tendría que ser, ¿no? Pero ellos tomaron, digamos, la palabra guaraní y bueno, y de ahí nace la palabra Aranduroga. El hecho fundamental del rugby infantil en el club fue por la circunstancia especial de haber tenido 3 hijos varones. Esos 3 hijos varones, con el fanatismo y la fiebre personal de este deporte, hizo que juntara amigos para que arranquen con el rugby infantil y fueron los pioneros del desarrollo de nuestro deporte, en lo cual estaban involucrados 3 hijos míos. Tener un plantel, que en realidad era el plantel de primera nada más, involucraba de que en algún momento se recibían, como nos pasó con el Loro Ginocchi, porque él está con nosotros un par de años y después se va a estudiar a otro lado. Entonces vimos que podía darse esa deserción y no podíamos quedar sin jugadores, ¿no es cierto? Y ahí nace la inquietud, porque la inquietud se la copiamos un poco a Sisti, porque Sisti, que había sido iniciado por Lince de Tucumán, le dijeron los tucumanos, muchachos, si ustedes se quieren preservar en el tiempo, tienen que tener inferiores para seguir creciendo. Bueno, esa idea que se promulgó en todos los clubes de los que había en ese momento, agarró que nosotros dijéramos, muchachos, tenemos que tener. ¿Y por dónde arrancamos? Y por la más inmediata, la cuarta. Bueno, pero no van a saber nada, pero vamos a tratar de buscar. Y ahí comienza, por ejemplo, la aparición clave en ese momento, que fue la de Romilio Andino, por ejemplo. Arrancamos con el rugby infantil en el Corrientes Tenis Club. Y los 3 primeros entrenadores en el Corrientes Tenis Club fueron Mariano Jantus, Eduardo Ognio y Cepillo Serrati. Los 3 primeros entrenadores de rugby infantil de Aranduroga en el Corrientes Tenis Club. Arrancamos ahí y en un momento determinado, al sumar gente, nos dicen en el tenis, se tienen que correr. ¿Por qué? Porque el tenis era chiquitito y no los atorábamos con respecto a la cantidad de gente de los 3 porque entrenaban los sábados. Y yo en ese momento trabajaba. José Arca, Daniel Taralo, todos esos que, Joaquín también, que jugaban en el Club Córdoba, jugaban al básquet. ¿Viste? Entonces alguien le hizo prender el bichito de jugar al rugby y eso agarra y traen todo ese grupo, que fue muy numeroso ese grupo, y forman la 4ª división. ¿Vale? Pero inmediatamente nos dimos cuenta de que muchos de esos tenían hermanitos. ¿Viste? Entonces había que... ¿Y qué hago? Porque mi papá me dice que yo tengo que ir, pero tengo que llevar a mi hermanito conmigo. Y entonces, bueno, vamos a agarrar y formar la 6ª división. Y es cuando Aranduroga se comienza a consolidar institucionalmente, teniendo su 4ª y su 6ª. Pero hay un quiebre grande y significativo para nosotros, o sea, la formación del rugby infantil. Y ahí hay 2 personas que gracias a Dios viven, que son casi los históricos, ¿no es cierto?, de una forma u otra. No son de los del inicio, pero sí a los 2 años vinieron, o al otro vino con la 4ª, ¿no es cierto?, que son Paco García, o sea, y Joaquín Pérez González. Al corrernos del tenis, se hace el proyecto de entrenar en una puerta abierta en el Hogar Escuela, que era un predio de facultad, FAP,
que entrenaba ahí, nos abren la puerta y llevamos el rugby infantil ahí. Y ese rugby infantil yo lo cargaba en la camioneta mía, que eran 10 chicos de mi barrio, pero después al hogar escuela iban 50 chicos, donde te digo, pero los 10 primeros y tienen la memoria de haber ido en mi camioneta, porque llevaba 3 hijos y 7 del barrio, que eran 10 o 12, en mi camioneta a FAP. Esa es la historia de por qué se acuerdan los chicos de rugby infantil en haber viajado en mi camioneta, de fanatismo. Es un espacio de socialización de por sí. Digamos, los deportes implican juntarse con otros, implican organizar un montón de cosas para llevar adelante los torneos, los partidos, convocan a distintos miembros de una familia, permiten a través del juego que las rivalidades o los conflictos que siempre están presentes en cualquier comunidad se tramiten de otra manera, circulen por otros lados, se les encuentra otra vuelta, digamos, ofrecen eso, espacios de juego donde algo de los lazos sociales de una comunidad también se pueden recrear, así que claramente también en eso van a contrapelo de una cultura del aislamiento, del sálvese quien pueda, del, bueno, me ocupo de lo mío y los demás que se arreglen. Digamos, en el club se vive otra cosa, en el club se vive la necesidad que todos tenemos del acompañamiento de los otros, del sostén de los otros, de enlazarnos para llevar adelante los proyectos del club, hacer frente a esa cultura del individualismo y del aislamiento. El camino inicial, estamos hablando del año 92, del año 91, 90, entonces, comenzó a complicarse, digamos, el acceso a esa puerta, que era estar en el panorama nacional. Y bueno, nosotros teníamos chicos que podían ser, pero competíamos contra Buenos Aires, Rosario, ¿viste? Todo eso, pero hubo uno que es el que marcó el quiebre para nosotros de trascender. Y ese quiebre era alguien que fue y participó en los Pumitas, encima con la ventaja que participó en 2 ediciones. ¿Cierto? Que él fue con un año anterior y después fue con el segundo año. En el segundo año ya fue capitán. Es Francisco Javier García Reparas. Fue en una época muy especial para mí en lo personal, en los años 90, donde yo jugaba, tenía 16 años, 17 años, y fue muy lindo porque nos fuimos a jugar con el seleccionado de la URNE a Rosario. Ahí me vieron jugar algunos entrenadores de Rosario y en ese partido tuve una destacada actuación, el equipo y yo, y a la vuelta me llamaron. La verdad que recibir un llamado en ese momento en tu casa de la Unión Argentina era algo impensado. Y bueno, fui a una preselección, 90 personas, en un club, en Hindú, el único correntino, en la primera vez. Y fue algo que te marca en la vida, ¿no? Fue empezar a construir algo que el deporte me dio mucho, ¿no? Empezar a relacionarte. Tuve la suerte del primer equipo jugar con tipos destacados. Me tocó el primer equipo con Pedro Sporleder, después capitán de los Pumas, entonces eso hizo que se me haga un camino un poco más fácil, me ayudó mucho mi contextura física y me ayudó un pensamiento también diferente en esa zona, en este contexto del medio, ¿no? De a los 16, 17 años dedicarme a entrenar, ¿no? Fue un cambio que yo quería llegar porque tenía ganas de destacarme dentro de lo que podía en el medio y tuve el acompañamiento de mi papá. Mi papá me abrió las puertas, me dijo,
querés hacer esto, lo haces. En ese momento entrenar con un entrenador, con Juan Valentinotti, hoy que es entrenador todavía de rugby, la verdad que fue una movida muy importante. Anécdotas: en el primer campeonato se va a Italia como jugador suplente del interior, juega 1, 2, 3 partidos, sale campeón del mundo, pero suplentón. Llega en el año 1990. En el año 1991 arman todo el plantel de nuevo y el entrenador decide quién es el capitán. Fue un sueño para mí, no solamente ser integrante de un seleccionado campeón del mundo, como fue el 90 y el 91 también, sino ser capitán, compartir con un amigo también, con Lisandro Mantilla de Tarahui, un título del mundo, 2 correntinos, yo siendo el líder del equipo, el capitán. La verdad que fue una etapa muy linda de mi vida, inolvidable, y me marcó para todo mi camino en la vida, ¿no? Fue cosas que siempre la pongo dentro de los grandes momentos personales. En el momento de la decisión faltaba una semana para viajar, no es que faltaba un mes. Decide y se lo comunica al presidente de la UAR. El presidente de la UAR, amigo del gobernador de Corrientes, Ricardo Leconte, le dice, lo llama el presidente de la UAR y le dice: te felicito, Ricardo, porque eran amigos, el capitán de los Pumitas es correntino. Entonces Ricardo le dice: ¿quién es? Y le dice: Francisco Javier. Y Ricardo le agradece la llamada, corta y lo llama a mi papá. Y le dice: esa para nosotros es el estandarte, la puerta de trascender a nivel nacional que él nos brindó, ¿no es cierto? Encima lo conquistó. Pues yo participé en esa parte, pero él lo conquistó por esfuerzo propio, por mérito propio, ¿no es cierto? Y era significativo. En ese momento vos hablabas con los entrenadores de Buenos Aires y te decían: tráeme ese gigante, ¿viste? Porque en realidad era un tamaño fuera de lo normal para la edad. Y sobre todo porque lo habíamos tenido un año anterior, ¿viste? Y yo estaba prendido en una gira a Chile con entrenadores y mi hijo Ignacio iba a Chile. O sea, jugábamos a Córdoba, Mendoza, Chile. Estaba organizado en colectivo, ¿eh? Todo. Y yo iba ahí arriba. Y a los muchachos les digo: me bajo. Y me fui a la mierda, me fui a Francia, al Campeonato del Mundo. Y me fui. Una linda experiencia. Vas a ver cómo todo fluye. Te invito a poner una pausa para que te quedes con nosotros para una segunda parte de Aranduroga. Que este tiempo de stand-by sirva para reflexionar y descubrir que en esta casa, como en el resto, lo que importa, mucho más que los logros deportivos, son los valores de formación. Es por eso que te decimos que los clubes de Corrientes son más que eso, son más que un club. ¿Cuándo vas a resistir tanta presión? El mundo no va a cambiar, lo debes hacer vos. Por